Hola, muy buenos amigos. ¿Estás buscando que tus plantas en maceta o las de tu huerto crezcan saludables, den muchos frutos y no se enfermen? En este video te presento una forma fácil y económica de preparar una tierra, ya sea para semillero, para maceta o para tu huerto. Acompáñame a descubrir los pasos a seguir. Bienvenidos y gracias por estos minutos de tu tiempo. Espero poder servirte de ayuda. Empecemos. Antes de preparar la tierra, debemos considerar primeramente habilitar el lugar donde queremos cultivar nuestras plantas. Si vas a crear un semillero, puedes utilizar envases plásticos o de otro material que dispongan de buen drenaje. Mejor, si reusas envases de bebidas y otros productos que ya no te sean útiles, contribuyendo así a evitar la contaminación ambiental con tu reciclaje. Se pueden hacer semilleros en envases de cartón, por ejemplo, cubetas de huevo y tubos de papel de baño. Podrías, pero no te lo recomiendo. La razón principal son los hongos, puesto que el cartón absorbe la humedad y además de eso es más fácil que los hongos colonicen estas zonas, sobre todo si el lugar donde vives tiene alta humedad, precipitaciones constantes y bajas temperaturas. Por otro lado, el cartón hace que el semillero se reseque más fácilmente, necesitando de riegos constantes y gasto innecesario de agua. Además, los semilleros en cubetas de huevo pueden no contener los nutrientes necesarios para el inicio del desarrollo de una planta y pueden no tener espacio suficiente para sus raíces, pues la cubeta no almacena mucho volumen y se llena con pocos puñados de tierra. En todo caso, si deseas reutilizar tus cubetas de huevo, puedes ordenar aquí tus plántulas sembradas en bolsas de vivero para evitar que el agua drenada moje pisos y cubiertas de madera. Sumado a esto, existe un flujo de aire en la parte inferior que ayuda a la aireación de la tierra y previene la formación de colonias de hongos. Yo, por ejemplo, siempre reciclo estas bolsas de mis anteriores cultivos, previamente lavadas y esterilizadas. Pero si lo que deseas es repicar o trasplantar en maceta, puedes utilizar la de tu preferencia. Y te doy otra idea que utilizo yo en mis cultivos, y es la siembra en bolsas plásticas de 25 libras, que es una arroba. De estas que por lo general te venden el maíz, el arroz, etc. Los puntos positivos de utilizar estas bolsas son el costo económico bajo e incluso gratuito, el buen drenaje, que son fundamentales para las raíces, y por último la flexibilidad para contener más o menos tierra. Por ejemplo, una tomatera puede germinar en la mitad de la capacidad del envase y conforme vaya creciendo puedes ir extendiendo la bolsa y aportar más tierra a su alrededor. Una vez listo el envase de cultivo, preparamos el sustrato, ya sea para semillero o para maceta. La tierra a utilizar debe ser muy nutrida y suelta en la que las raíces puedan tener un buen crecimiento, libre de hongos. Esta tierra debe ser capaz de retener el agua necesaria y drenar el exceso con facilidad. Yo sé que existe de venta tierra preparada, así como aditivos para hacer mezclas para maceta, pero yo voy a elaborar ahora una mezcla de tierra lo más económica posible, que esté al alcance de todos, que es lo que tradicionalmente se hacía en los huertos de antaño, sin vermiculita, ni perlita, ni otros componentes que debemos comprar. Utilizaré solo tierra, que para semilleros y macetas debe ser muy ligera, y abono orgánico, que en este caso será gallinaza con abono de cobaya o cuy, reposado 2 meses y un poco triturado. Ahora hago una mezcla de 10 partes, 9 son tierra y 1 es abono. La razón del pequeño porcentaje de abono es que yo fertilizo cada 15 días o mensualmente con el mismo abono, así que este solo es el empujón inicial de la planta. Si no puedes fertilizar regularmente de tus plantas, puedes utilizar más partes de abono cualquiera, sea compost, humus o derivados de producción animal. Lo principal no es la cantidad de tierra en la que cultivemos, pero sí la cantidad y correcta disposición de nutrientes en esta tierra durante el tiempo que dure nuestro cultivo. Por eso,
Se puede cultivar sin tierra, como en el caso de la hidroponía o aeroponía, solo agua con nutrientes. Mas no se puede cultivar en tierra muerta sin nutrientes. Y nunca olvidemos que la planta es un ser vivo y como todos los seres vivos necesita alimentarse a lo largo de su vida. La fertilización entonces debe ser habitual y no de una sola vez. Al igual que en cualquier ser vivo, una planta sana y bien alimentada es más fuerte y resistente a cualquier enfermedad. Una de las cosas más importantes antes de ubicar la tierra en las macetas o semillero es comprobar la humedad de la tierra, puesto que no nos sirve sembrar en tierra seca y después regarla, porque muchas veces la tierra seca es un poco impermeable y el agua humedecería solo la capa superficial de la tierra y no a profundidad donde se encuentran las raíces. Por esto primero pensemos en preparar una tierra húmeda antes de utilizarla, evitando saturarla de agua y solamente que sea capaz de absorber y retener el primer riego para la germinación en semillero o para proveer de agua a las plantas trasplantadas. Recordemos dos cosas. La primera, que la materia orgánica del suelo ayuda tanto a la retención de agua necesaria, en la nutrición vegetal, en el drenaje, así como en el sostén de los microorganismos fundamentales que se encuentran en la tierra, pues la convierte en hogar de estas colonias. Y la segunda cosa a recordar es que si sembramos plantas de las que aprovecharemos sus hojas, flores o frutos, debemos sembrar en luna creciente. Si sembramos plantas de las que usaremos sus raíces, sembraremos en luna menguante. Sobre este tema polémico y poco usado de los estados de la luna relacionado al cultivo orgánico hablaremos en un próximo video. No se lo pueden perder, trataremos siembra, fertilización, trasplante, poda y cosecha teniendo en cuenta la luna y el porqué de respetar sus tiempos. Siempre veamos cómo se comporta la naturaleza. En el suelo hay tantos restos de materia orgánica como hojas secas, trozos de ramas e incluso piedras. Tratemos de imitarla. Todo ello hace que nuestra tierra sea idónea para sembrar. Como mencionábamos antes, el porcentaje de materia orgánica se relaciona con los microorganismos que descomponen aquellos restos grandes de abono que proporcionemos y lo hacen disponible a las raíces de cada planta. Entonces, no solo cuidemos el proveer de nutrientes a la tierra, velemos y alimentemos esta microfauna que ahí se encuentra. Les invito a que cultivemos nuestro propio alimento orgánico, así ahorramos y cuidamos la salud de los nuestros. Gracias por tu atención y espero encontrarte en una próxima oportunidad. Adiós.